Buenos días, estimados estudiantes, soy el profesor Osvaldo Carreño. Esta es la parte 4 del contenido 10 al 15, ecosistemas y relaciones entre ellos. En esta oportunidad hablaremos de los ciclos biogeoquímicos, del agua, el carbono, nitrógeno, oxígeno, entre otros, los organismos que están presentes en los ciclos biogeoquímicos, la localización de los depósitos de nutrientes, los ciclos biogeoquímicos, los niveles tróficos de las cadenas y tramas alimentarias, que es lo que nos habíamos hablado en los otros 3 videos, en las otras 3 presentaciones. Entonces comenzamos con una pequeña introducción de lo que tenemos como planeta como tal. Nuestro planeta está casi aislado por completo del universo, excepto de la luz del Sol. El planeta Tierra ha sido comparado a menudo con una gran nave espacial cuyo sistema de sostén de la vida consta de las comunidades de organismos que habitan en ella, más la energía del Sol. Estos organismos van a producir oxígeno, traspasan energía, reciclan agua y minerales, estos son nutrientes inorgánicos, con bastante eficacia. Sin embargo, ninguno de estos procesos ecológicos sería posible sin el ambiente abiótico, es decir, el ambiente inerte, que fue lo que dijimos que no tenía vida, de esta nave espacial que es la Tierra. En la medida en que el Sol calienta el planeta, alimenta el ciclo del agua, ocasionando precipitaciones, activa las corrientes del océano y los patrones de circulación en la atmósfera, y en buena medida produce el clima en el cual se han adaptado los organismos. Nuestro planeta es único porque tiene unas condiciones específicas donde la vida se puede, por lo menos en el sistema solar, donde la vida se ha podido reproducir. Hasta ahora, salvo algunas presunciones en la luna de Europa, donde se cree que hay vida acuática debajo del manto de hielo, nuestro planeta es el único que tiene vida. El Sol también va a suministrar entonces la energía que casi todos los organismos usan para llevar a cabo los procesos vitales. De allí que hablemos de, en los ecosistemas, de la fuente de la energía lumínica, la del Sol, como una de las principales fuentes de energía. De allí que las plantas, los organismos productores sean de suma importancia para los ecosistemas. El ecosistema, la ecología del ecosistema es un subcampo de la ecología que va a estudiar el flujo de energía y reciclaje de los productos químicos entre las partes bióticas y abióticas que interactúan entre los ecosistemas. Esto ya como concepto establecido. Las interacciones de un ecosistema son complicadas porque cada organismo responde no solo a los otros organismos, sino a condiciones en la atmósfera, el suelo, el agua, y a su vez los organismos ejercen un efecto en el ambiente abiótico. Y el mejor ejemplo que siempre les doy es seres humanos. Nosotros cambiamos el ambiente, la parte abiótica, siempre. Donde nos pongamos, eso lo vamos a cambiar. Para bien del ambiente o para perjuicio del ambiente. Si es para perjuicio del ambiente, nos perjudicamos nosotros mismos. Mejor ejemplo cercano: todo el calor que está haciendo en la actualidad es debido, sobre todo en Caracas, a la deforestación, a la quema indiscriminada del Ávila, a que no se le haga un proceso de reforestación, a que se haya dejado que toda la vía que va desde Caracas hasta Guatire y más allá se haya deforestado para construir vivienda, planificada o no planificada, y entonces eso ha bajado la cantidad de árboles presentes en la zona y ha hecho que aumente la temperatura, porque no hay un punto de concentración del agua que baje la temperatura y que cree un microclima. Siempre veremos, usted puede hacer la prueba cuando esté caminando hacia el colegio o saliendo del colegio en un día soleado. Usted verá que en la sombra producida por los árboles hay menor temperatura que si no estuviera debajo del árbol. Imagínense eso a efecto macroscópico, miles de árboles. ¿Será que estamos ahí? Ajá. Las comunidades, en este caso, así como las comunidades, los ecosistemas varían en tamaño, crecen de límites precisos y están alojados en ecosistemas más grandes. El ecosistema más grande de la Tierra es la biosfera, que consta de todas las comunidades de la Tierra. La vieron ustedes en el primer año. Y son interacciones y relaciones, y establecen interacciones y relaciones con el ambiente abiótico del planeta: agua, suelo, rocas y temperatura.
El flujo de energía entonces a través del ecosistema se va a dar a principio a partir del sol, el cual va a alimentar productores. Las plantas son productores de terrestres, las algas, bacterias, cianobacterias, algas verdes, estamos hablando aquí de bacterias verdes azules, y cianobacterias van a ser los principales productores acuáticos. Estos van a absorber la energía del sol, van a transformar esa energía en el sol en ATP y en glucosa. Esa ATP, esa glucosa va a ayudar a que pase a los segundos niveles, que son los consumidores primarios, de ahí a los secundarios y a los consumidores terciarios, y finalmente a los descomponedores o sapótrofos. Ahí vemos ya una cadena trófica, en este caso el flujo de energía que se va a dar entre ellas. Cabe destacar que cada paso de los niveles tróficos se pierde energía. De allí que estas tienen un 100% de energía. Ya este señor, una vez que comió de él, tiene solamente el 80 o el 70% o hasta menos de energía, porque parte lo utilizó para crecer, la otra parte se desprendió en forma de calor. Así que cuando él pasa al siguiente depredador, el depredador va a tener cada vez menos comida y así sucesivamente. De allí que los depredadores, los consumidores terciarios, sean muchos menos que los consumidores primarios. Vamos a seguir. El paso de energía en una dirección a través del ecosistema es denominado flujo de energía. La energía entra en el ecosistema como una energía de luz radiante, la cual una pequeña porción es atrapada y usada por los productores durante la fotosíntesis. La energía ahora en forma química es almacenada en enlaces de moléculas que contienen carbono, como la glucosa, también como el ATP que les mencioné anteriormente en la indicación anterior. A medida que se va realizando trabajo, que se va creciendo, que voy reproduciéndome, que voy adquiriendo, reparando partes de mi cuerpo, estoy utilizando energía. De allí que ese hecho de utilizar energía deje menos energía al siguiente nivel de la cadena alimenticia, el nivel trófico. El flujo de energía va a ocurrir entonces en esas cadenas alimentarias en las que la energía pasa de un individuo a otro en el siguiente nivel de esa cadena. Cuando hablamos de los productores primarios, estamos hablando de autótrofos, son aquellos que realizan fotosíntesis. Luego tenemos luego de los productores, vamos a tener los consumidores primarios, que van a ser básicamente los herbívoros, aquellos que se van a alimentar de plantas, se van a alimentar de algas o se van a alimentar de cianobacterias. Constituyen principalmente el fitoplancton que encontramos en los océanos. Entonces los consumidores lo vamos a denominar heterótrofos. Estos van a extraer energía de las moléculas producidas por los individuos autótrofos o los consumidores primarios. En este caso, cuando hablamos de esos heterótrofos, estamos hablando de herbívoros que se van a comer las plantas, y luego los que se van a comer a esos herbívoros vamos a denominarlos carnívoros, que van a aprovechar la energía de esos herbívoros, y así sucesivamente, entonces hasta llegar a los omnívoros, por ejemplo nosotros que comemos gran variedad de otros organismos, vegetales y animales. Los consumidores de detritos los vamos a llamar detritívoros, los cuales se van a encargar de descomponer o de alimentarse de la materia orgánica en descomposición. En este caso, si hablamos de individuos descomponedores propiamente dicho, estamos hablando de sapótrofos, los cuales son individuos microbianos que se abastecen de energía al descomponer moléculas orgánicas de restos de cadáveres o desechos corporales, liberando moléculas más simples a la tierra. De ahí, por eso es que les decía, el suelo se puede considerar vivo siempre y cuando tenga esos microorganismos que van a estar incorporando nutrientes. Si no tiene esos microorganismos, el suelo se considera pobre y de hecho ahí no puede sembrar. Usted no va a agarrar arena de playa para sembrar una planta en su casa, no le va a crecer nada. La mayoría de las bacterias y hongos son descomponedores importantes. Pocos organismos, cabe destacar, son de un solo tipo, es decir, que o son devorados por un solo tipo de organismo. Ellos pueden pertenecer a varios tipos de casos, sobre todo si hablamos de consumidores. ¿Qué más tenemos que mencionar aquí? Bueno, que esa red alimentaria va a ser un complejo de cadenas como tal, van a estar interconectadas ese paso de energía de un nivel a otro. Hay individuos que quieren saltarse los niveles, por ejemplo,
El ser humano a veces se salta niveles. Mira, yo voy a irme directo a los individuos que producen energía, pero como sé que necesito carne para vivir, ahora voy a hacer hamburguesas de lombrices de tierra. Y entonces la gente se come eso, porque estoy recibiendo las proteínas necesarias, porque ya está produciendo carne que es mucho más, que tiene mayor carga energética y proteica que los propios alimentos de la propia carne de res. Yo no me la comería, allá ustedes si se la quieren comer, pero bueno, su planeta. Y vemos la representación que veíamos al principio de todos los videos, donde vemos una cadena alimenticia o alimentaria en un bosque caducifolio oriental. Lo mismo lo pudiéramos hablar aquí, pero ya con especies venezolanas, donde cada uno de los individuos que constituyen ese ecosistema están interrelacionados unos con otros y que le establecen niveles de energía desde los organismos productores hasta el consumidor final o los depredadores. De allí que entonces tendríamos que hablar de las pirámides ecológicas, las cuales ilustran de manera en que trabajan el ecosistema. Aquí vemos algunas representaciones de las imágenes ecológicas. Cuando hablamos de productores, tenemos casi que más del 100% de la población de la producción de energía se encuentran en los productores. De allí que los apótrofos, que son los descomponedores, en el caso de las lombrices de tierra, que se alimentan de otros microorganismos que se encuentran en la tierra para comerlos, tienen una gran proporción de energía. Por eso es que mencionaba el ejemplo de las lombrices de tierra. Luego los consumidores primarios tienen un pequeño porcentaje de energía para ser consumido, igual los consumidores secundarios. Y si llegamos hasta el consumidor terciario, ya ahí no queda casi nada. Por eso es que los depredadores máximos son pocos. Cuando hablamos de pirámides de biomasa, los consumidores de biomasa, entonces tenemos igual que los productores se encuentran en mayor proporción. Luego tenemos a los apótrofos y a los productores como tal, a los consumidores primarios. Esos son los que van a constituir la mayor cantidad de biomasa. Si hablamos de pirámides de energía, entonces lo mismo va a ocurrir. La energía va a estar concentrada siempre en pocos niveles. En el nivel de productores autótrofos, y en los heterótrofos vamos a tener pocas cantidades. Es importante conocer entonces esta distribución de energía en los diferentes niveles, porque es pregunta de prueba. Así de simple. Así que anótenlo, asegúrense de anotarlo en el cuaderno. Tenemos la relación, los ecosistemas van a variar en productividad. Los ecosistemas siempre tienen una productividad variable, y lo mencionaba con los tipos de suelo, que les decía, suelos fértiles, suelos infértiles, pero no todos los suelos van a ser totalmente infértiles, pueden servir para la producción de algunas cosas. Por ejemplo, en los suelos del llano, hace mucho tiempo llegó alguien y dijo que había una cierta cantidad de hectáreas que eran ociosas, que los ganaderos no le daban la oportunidad a la gente de sembrar. Resulta que eso no está ocioso. Esa tierra solamente sirve para producir pasto para que el ganado coma. Si usted siembra otra cosa allí, no le va a dar producción más de 1 o 2 años, porque la tierra es prácticamente infértil. Y luego regresaría a peor que como estaba antes, porque antes por lo menos producía pasto. Ahora va a tener una zona xerófila semidesértica. Es lo que vemos ahí en la fórmula para calcular la productividad de los ecosistemas. Ya calculado, tenemos productividades netas para ecosistemas seleccionados. En este caso, lecho de albas, arrecife de coral, bosques tropicales, pantanos y marismas, que son lo que le estaba nombrando anteriormente, que eran los humedales, que llega dentro inclusive de los estuarios, bosques perennifolios, caducifolios, sabana, bosque boreal, bosques matorrales, tierras agrícolas, pastizales. Cada uno tiene un nivel de productividad distinto dependiendo de la zona en la que se encuentra el planeta y de los microorganismos que están presentes en el suelo, de la cantidad de radiación solar que recibe. Vemos aquí el ejemplo de cómo podemos afectar o cómo se ve afectada los niveles tróficos con la presencia de DDT en el uso agropecuario, en la que afecta a las cadenas alimentarias, que puede llegar inclusive a desaparecer especies que no están relacionadas con el sitio donde se utilizaba el DDT. El DDT está prohibido a nivel mundial, sin embargo hay unos países donde lo venden.
¿sí? Ahí ya entrando ya a los temas propiamente dichos y a dónde se encuentran cada uno de ellos. Los primeros que tenemos que nombrar es los ciclos biogeoquímicos o ciclos de la materia en los ecosistemas. Traducción, ciclo biogeoquímico según como lo estamos estudiando. Son los ciclos donde se van a reciclar las diferentes sustancias inorgánicas en el planeta. Uno de ellos es el ciclo del carbono, el cual va a entrar en las plantas y las cianobacterias en forma de CO2, va a ser incorporado en moléculas orgánicas a través de la fotosíntesis para producir glucosa, por ejemplo, almidones. Este se va a utilizar posteriormente en la respiración celular como un producto combustible que nos va a proporcionar energía. O sea, todo lo que comemos contiene dióxido de carbono. Y este es el ciclo donde lo vemos. Depósito, o cómo aprovechamos este dióxido de carbono. Bueno, tenemos dióxido de carbono disuelto en el aire, disuelto en el agua y disuelto en las rocas. Eso que está presente en las rocas es porque, bueno, se van formando microorganismos, sus cadáveres se van formando organismos en el océano. Estos van cayendo al fondo del océano y entran directo a los ciclos propiamente dichos del suelo oceánico, en lo que llegan a las zonas de subducción o sitio donde pueda ser procesado. Ese dióxido de carbono en algún momento se liberará. El otro principal reservorio de dióxido de carbono son los bosques, de ahí la importancia de mantenerlos. Si talamos los bosques se libera mayor cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono en el ambiente, y esto va a afectar en cuestiones de calentamiento global a los seres vivos. Un aumento que se ha dado y se desaparecieron varias especies de ranas en la atmósfera, en el planeta, debido a que el calentamiento global aumentó la temperatura en la selva amazónica 3 grados. Ya eso hizo que esas 3 especies de ranas desaparecieran. Pueden buscarlo después. Tenemos el ciclo del nitrógeno, o como dirían los de sus pares, el ciclo de la caca, donde tenemos nitrógeno atmosférico. Ese nitrógeno atmosférico es llevado a la fijación por la actividad humana, pero también es llevado a fijación por actividad bacteriana, que va a hacer que se formen nitratos en el suelo. Esos nitratos van a hacer un ciclo en las plantas porque le permitan a las plantas crecer con mayor facilidad. Eso nos lleva a la producción de alimentos, que también está presente en el ciclo de nitrógeno, que es sumamente importante para que se puedan producir todo el resto de los nutrientes de los cuales dependemos. Plantas no pudieran vivir sin ellos. Además que es un constituyente esencial para la atmósfera, mantiene inclusive temperatura. Los nódulos de las raíces, en este caso vemos una relación de simbiosis entre un hongo y entre una bacteria, que es captadora de nitrógeno en raíces de las plantas. Esos nódulos son importantes, o las plantas la engloban esas bacterias para aprovecharse simplemente del nitrógeno que están captando disuelto en el agua, disuelto en este caso en el suelo, y poderlo incorporar hacia ella. Otro ciclo importante es el ciclo del fósforo, el cual no va a tener un compuesto gaseoso biológicamente importante. El fósforo se erosiona a partir de las rocas como fosfato inorgánico, que es absorbido del suelo, de las raíces de las plantas. Los animales obtienen ese fósforo a partir de la ingestión de esas raíces, y así va pasando a lo largo de los diferentes niveles tróficos hasta regresar al suelo por los descomponedores o por los sapófitos, que van a incorporarlo de nuevo vía descomposición, vía las bacterias, para poder estar dentro de el suelo. Es otro componente esencial en nuestra agricultura, por ejemplo, pero esencial también para el desarrollo de nuestras neuronas. Si no tenemos fósforo, no se puede producir suficiente ATP, no tenemos suficiente energía. Si no tenemos suficiente energía, no podemos generar proteínas, y si no tenemos proteínas, tampoco podemos procesar los lípidos que son necesarios para que podamos pensar. Entonces, todos esos ciclos biogeoquímicos están estrechamente relacionados con la supervivencia, y esto estamos mencionando solo lo más importante. Dejamos por último el ciclo del agua, que ya todos lo conocemos. El agua antes se consideraba un recurso renovable, todavía se considera un recurso renovable. ¿Cuál es el problema? Que las zonas donde hay precipitaciones y ese recurso renovable, que es el agua, puede ser utilizado, cada vez disminuyen más. Así que hay menos agua potable en el planeta, aunque se sigue manteniendo la misma cantidad de agua en todo el planeta. Aquí tenemos que hablar de cantidades de agua potable. Esa es parte de la discusión que tenemos que hacer en clase, de
cuál es el problema que existe realmente con la disposición de agua en el planeta. De allí que entonces nos queda los factores abióticos del ecosistema, que van a influir, como ya sabemos, en los ciclos biogeoquímicos, porque también van a influir en desplazamiento del agua, en mantenimiento de la temperatura. La radiación solar es uno de ellos. Dependiendo cómo incidan los rayos solares en los suelos, estos van a tener mayor capacidad de producción fotosintética o menor capacidad de producción fotosintética, o simplemente mayor temperatura o menor temperatura. De allí que esta disposición va a establecer, por ejemplo, las estaciones. Al establecerse las estaciones, tenemos sitios del planeta que pasan cerca de 3-4 meses bajo nieve, y por lo tanto ahí se está bajando la tasa fotosintética del ecosistema. Por lo tanto, esos individuos que viven allí deben adaptarse a esas condiciones. De allí que haya una cosa que se llama hipótesis biogeográficas de la conducta humana, donde se establece que los países desarrollados son desarrollados porque vivieron en un sitio donde se veían forzados a estar sin comida cerca de 4 meses al año, así que había que planificar qué hacer. Nosotros, países tropicales, tenemos la disposición de alimentos todo el año, cuerda flojo, tercermundos que vamos a quedar a ustedes, como decían antes. La incidencia de la radiación también entonces va a influir en cómo se desplazan los vientos en el planeta, y ese desplazamiento de los vientos en el planeta es el que va a ser responsable de mantener una temperatura más o menos constante en todo el planeta. Anteriormente, cerca de 25 grados era el promedio de la temperatura global. Actualmente ha aumentado, por lo mismo que les dije, que ha aumentado el calentamiento global. La formación de vientos también depende de la influencia del sol, de nosotros, los seres vivos, y va a incidir en el desplazamiento o en cómo se distribuye el agua en el planeta. Por ejemplo, aquello que le estaba mencionando de los efectos del ambiente, del ciclo del agua en el planeta, de esa disminución del agua. Tenemos desplazamientos de temperatura o de elevación. Van a generar, por ejemplo, lluvias orográficas. Son las lluvias que usted ve, por ejemplo, que se forman en el Ávila. Usted ve que en Caracas no está lloviendo, pero en el Ávila de repente llovió. Eso es una lluvia por altitud. Se consideran lluvias orográficas. Lo que pasa ahí es que las corrientes de aire están llevando aire cargado con humedad a esas zonas, y en lo que llega en esas zonas se enfría y se precipita. Eso nos caemos por ahí. Tenemos entonces efectos entonces de esas precipitaciones orográficas, o efectos de lo que crean las condiciones abióticas, en este caso de relieve, en el planeta, o en la distribución del agua en el planeta. Creo que ya con esto estamos listos. Nos faltaría hablar de los incendios, son sumamente importantes, no los quise dejar fuera aquí, porque si hablamos de los bosques de chaparral, sistemas de chaparral en la sabana venezolana, ellos requieren que se incendien, a diferencia de el Ávila, que no hace falta incendiarlo. Los árboles de allí no son como los chaparros tienen una situación importante donde si a ellos no se les quema, su fruto no puede germinar, porque la concha es muy dura. Entonces, los incendios algunas veces son necesarios en algunos ecosistemas, no en todos. En la mayoría van a ser perjudiciales si no lo he tomado de forma controlada. ¿Dónde más podemos ver lo que sea necesario? En este caso tuvimos un trabajo, se necesitan hacer incendios controlados, sobre todo en zonas boscosas en otros países. ¿Por qué? Porque ahí se ocurren incendios naturales, y si dejo demasiada biomasa concentrada en el suelo del bosque, va a ocasionarse un incendio que se va a salir de control, debido a que estos señores que tenemos aquí, que son pinos, producen una resina que es altamente inflamable. Esa ha sido todo el contenido, dividido en estas 4 partes de los ecosistemas y las relaciones que se establecen entre ellos. Gracias por su atención, tengan feliz día.